Hola hermanitos, paz y bien. Pues nos encontramos con nervios y con mucho gusto para esta segunda sesión de clases de franciscanismo. Hermanitos, pues antes que nada les deseamos que la gracia de Dios esté con ustedes y que reciban un fuerte abrazo fraternal de nuestra hermana ministra Rosa María Carvajal y de parte mía. Bien, hermanos, pues aquí preguntando, ¿hicieron su tarea? Espero que sí, y que hayan cumplido haciendo la tarea. Y no solo eso, sino que hayan saboreado y meditado estos hermosos textos. Para comenzar la revisión de la tarea, solo quiero resaltar algunas cosas. De la carta de San Pedro, deseo rescatar algunas cuestiones, como esta. Tenemos suerte de recibir una fe tan preciosa. Otra es que fuimos o somos justificados por Cristo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. El tercero, nos ha dado todo lo que necesitamos. El cuarto, pongan máximo empeño en incrementar su fe. Quinto, alcanzarán el conocimiento de Cristo. Y el más que yo quiero destacar es este: esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Y lo dejo de tarea para que ustedes lo sigan meditando, lo sigan razonando. Y de la carta de San Pablo, esto quiero resaltar: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman. Dios nos llama y dispone todas las cosas para nosotros, para nuestro bien, porque nos ama. Y también a quienes Él ha escogido y llamado, a los que eligió, los llamó. Recordemos que nuestro Padre San Francisco escuchó la llamada de Dios. Y a través de los textos evangélicos le conoció. Entonces, hermanos, meditemos estas santas palabras del Evangelio que también nos llaman a nosotros, que nos dan un mensaje, que nos llenan de amor y ternura. Bien, pasemos ahora a continuar con la clase de franciscanismo. En la clase pasada vimos el llamado de Francisco, vimos algunas partes de su historia, quiénes fueron sus padres, cuándo nació, partes breves de su historia hasta el momento en que Dios lo empezó a llamar a su servicio. Bien, ahora Francisco recibe, comprende y va investigando qué es lo que Dios quiere de él. Dios lo regresa de esa segunda batalla, no le deja llegar a la batalla. Lo regresa a su casa y le presenta una enfermedad. Lo vuelve a sacudir en el cuerpo y en el alma. Y esto orilló a que Francisco de Asís cambiara su comportamiento poco a poco. Empezó a recordar las virtudes cristianas, la moral cristiana, la forma de conducta de una persona católica cristiana, y empezó a retomar esta vida buena para él, y empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana, fue paulatinamente, fue poco a poco. Y quiero compartirles
una lectura. Quiero compartirles una lectura. Quiero compartirles esta lectura. Es de la leyenda de los 3 compañeros acerca de la vida de nuestro Padre San Francisco de Asís. Es una leyenda que 3 de los primeros compañeros de nuestro Padre San Francisco escribieron. Ellos que lo conocieron y lo escucharon de primera mano. Y de ellos obtenemos estos fragmentos que a continuación les voy a leer y que nos reflejan cómo nuestro Padre San Francisco fue cambiando poco a poco su vida. Dice así: sus amigos lo contemplaban como un hombre cambiado. Era otro. Uno de ellos le preguntó diciéndole: ¿en qué pensabas que no venías con nosotros? ¿Es que piensas acaso en casarte? A lo cual respondió vivazmente: decís verdad, porque estoy pensando en tomar esposa, tan noble, tan rica y hermosa, como nunca habéis visto otra. Pero ellos lo tomaron a chacota. Él, sin embargo, no lo dijo por sí, sino inspirado por Dios, porque la dicha esposa fue la verdadera religión. Y más adelante vemos que nos narran esto. Francisco se afanaba por ocultar a Jesucristo en su interior. Se retiraba frecuentemente y casi a diario a orar en secreto, a escondidas. A ello le instaba de cierta manera aquella dulzura que había pregustado con Dios. Después, más adelante dice: su corazón pendiente de ver u oír a algún pobre para darle limosna. Y después nos narra que fue a Roma y que entrando en la Basílica de San Pedro, vio que muchos ricos daban una moneda de limosna. Y él sintió ardor en su corazón, metió ambas manos en su morral, sacó todas las monedas y las depositó en el cepo de la limosna. Pero al ser tantas hicieron tal ruido que todos los ricos y los pobres volteaban a ver quién había dado tan fabulosa limosna. Y más adelante nos dice que cuando salió de la Basílica de San Pedro, le pidió prestados secretamente los andrajos, sus ropas andrajosas, a un pobrecillo, y quitándose sus vestidos, se vistió con esos andrajos, y se puso con los demás miserables, pobres, a pedir limosna. Después de esta experiencia que lo llenó de gozo, volvió a cambiarse sus ropas y se dirigió de nuevo a Asís. Bien, pues estos textos nos van iluminando para entender que al principio de la vida de nuestro Padre San Francisco, su cambio fue paulatino, fue poco a poco, y poco a poco fue experimentando la caridad que es Dios, la humildad que es Dios, y todo esto inspirado por el Espíritu Santo, sí, pero también por los textos evangélicos, que nos invitan a la humildad, a la caridad, a la bonanza, al amor, y ese amor que es todo Dios mismo. Bien, pero Francisco regresó a Asís, y en Asís había un grupo llamado los penitentes. Era una forma de vida que se había instaurado años antes. Esa forma de vida fue también dándole molde, por decirlo así, a la vida de nuestro Padre San Francisco. Los penitentes era un grupo de personas que por sus grandes pecados
pedían a Roma ser bautizados. Y como ya eran bautizados y sus pecados eran grandes, Roma les imponía por decreto hacer penitencia. De tal manera que había muchos nobles caballeros que habían cometido asesinatos en las guerras o habían practicado ultrajes y se arrepentían y volvían a la iglesia y pedían hacer penitencia para hacer satisfacción de sus propios pecados. Este movimiento penitencial dentro de la Iglesia Católica fue anterior a nuestro Padre San Francisco y estaba reconocido como la Orden de la Penitencia. Esta Orden de la Penitencia era que a unos Roma, el Vaticano, el Santo Padre, les imponía la penitencia y otros, de forma voluntaria, para poder hacer satisfacción de sus pecados, ingresaban a esta orden de penitencia como laicos, como sacerdotes. Y a través de la penitencia trataban de mitigar el dolor de sus pecados. El movimiento penitencial, nos dice el texto, que era porque el bautizado que cometía pecado pudiera obtener el perdón, de tal manera que hacía penitencia y se convertía. Junto a los penitentes obligados, que es lo que les mencionaba, nacieron con el tiempo los penitentes voluntarios, deseosos de una vida de mayor perfección. Las órdenes existentes en ese tiempo en la iglesia era la Ordo Clericorum, o sea, la orden de los clérigos y sacerdotes, la Ordo Monacorum, que era de los monjes y monjas, y la Ordo Penitentium, que era de los seglares o sacerdotes que por conveniencia propia o por imposición de la Santa Sede hacían penitencia para la remisión de sus pecados. ¿Cuál era el signo distintivo o cuáles eran las cosas que los penitentes hacían o se distinguían de los demás? Bien, usaban un hábito simple, hacían una profesión en la orden de penitencia, utilizaban la tonsura, que es un corte de cabello, que no es sacerdotal, pero nos habla de una persona que se ha consagrado a Dios. Tenían prohibidos los espectáculos, los grandes banquetes, trabajar en el comercio por temor a fraude, a ejercer funciones públicas y administrativas o jurídicas, hacer el servicio militar. Tenían por práctica ayunos y abstinencias 2 o 3 veces a la semana. Participaban en la Eucaristía, particularmente en las solemnidades, Navidad, Pascua y Pentecostés. Dedicábanse a obras caritativas en hospitales, asilos y para peregrinos y también para leprosos. Reconstruían iglesias y ayudaban gratuitamente a la construcción de catedrales. Es en este contexto de los penitentes que el Espíritu Santo guía a Francisco de Asís. Francisco de Asís, al tener ese cambio, observa a esta comunidad de penitentes, nombrados así por la Iglesia, y se une a ellos. Pero él quiere ser un hermano donado. Él quiere hacer sus votos y le suplica y le pide al párroco de su parroquia que le permita ayudarle en las celebraciones. Y es así como vamos viendo cómo el Espíritu Santo va acomodando las cosas, cómo el Espíritu Santo, Dios mismo,
va acomodando las cosas para aquellos a quienes ama, como lo dice el texto bíblico. A Francisco de Asís le acomodó las cosas en su tiempo, lo cobijó en este grupo de penitentes, lo acogió bajo el seno de la Iglesia Católica y le fue dando los pasos para el cambio de vida. Y Francisco, a través de todo este contexto histórico, fue haciendo su conversión, esa conversión a Dios. Dios se vale de la historia, Dios se vale de nuestros contextos, hermanos. Hay que observar y abrir bien los ojos para saber qué nos está pidiendo Dios a través del contexto de vida en el que nos movemos. La mayoría de nosotros ya estamos profesos en la Orden Franciscana Seglar y ese es nuestro contexto principal. Pero recordemos qué fue lo que nos trajo hasta aquí. A los nuevos postulantes y novicios, también recuerden qué les está impulsando, qué cosquillas les está haciendo el Espíritu Santo para que le hagan caso y qué contexto han encontrado para poder seguir su llamado. Bien, hermanos, pues como les decía, prestemos atención al contexto en el que nos estamos moviendo y qué partes de nuestro contexto, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestros amigos, en medio de los que nos hablan de Dios, ¿qué Dios nos está diciendo? ¿Hacia dónde quiere que nos movamos? ¿Qué nos está pidiendo, hermanos? Ahora, regresando a Francisco de Asís, también le favoreció mucho su conversión y su discernimiento, la guía que le dio el sacerdote de su parroquia, el obispo a quien acudió y la orden de la penitencia. Estas tres fuentes ayudaron a Francisco a seguir su vocación, a hacer un discernimiento y a seguir a Dios. Pues hasta aquí, hermanos, la clase de hoy. Y quiero dejarles una tarea, como la vez pasada. Sé que muchos de ustedes no tienen escritos de San Francisco, o por lo menos las florecillas. Por eso les dejo la tarea de textos evangélicos, porque todos tenemos la Biblia en nuestras casas. La primera tarea es leer y meditar, subrayar las cosas que nos llamen la atención, que nos muevan, las cosas que nos digan algo, hermanos. Es de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Y la segunda es de la carta de San Pablo a los Corintios, también el capítulo 1, de los versículos 22 al 29. Pues hasta aquí, hermanos, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Paz y bien.